Y en actualidad geopolítica, por supuesto, estamos hoy pendientes de la actualidad en la política francesa y, bueno, la actualidad de este sexto día de cierre de gobierno en Estados Unidos. Son dos de las cuestiones que vamos a comentar a continuación con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, encantado de estar con vosotros. Miguel, te veo pero no te escucho. No sé si a lo mejor tienes el sí, hola. audio. Ahora sí, sí. Encantado. Te veo y te escucho perfectamente. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias a ambos, bueno, Miguel y Miguel Ángel, por acompañarme en este ratito de tertulia. Bueno, en un día en el que vemos una nueva crisis una nueva crisis política en Francia, que quizás no es tan nueva, ¿no? Es ya una consecuencia de una crisis que está instaurada en sí. En un análisis anterior con un experto francés nos decía, bueno, esto ya es una crisis más bien de egos entre partidos y de una falta de compromiso por tener un gobierno que funcione. Le Cornu había prometido un gobierno un poco más rupturista, no tan continuista, y esto no se ha visto cuando ha habido como algunos ministros que ya formaban parte del gabinete anterior que volvían a escena, pues como es el caso de Bruno Le Maire. Miguel, pocas opciones vemos ahora mismo para Macron, ninguna alternativa a priori muy buena para él, pero parece que en un último viraje le ha pedido a Le Cornu que esta noche se reúna para mantener conversaciones de última hora con otros partidos políticos y garantizar cierta estabilidad. ¿Qué probabilidades positivas, optimistas tenemos para esta situación? Bueno, yo pienso que las probabilidades a lo mejor no son demasiado elevadas. Lo digo básicamente porque la aritmética parlamentaria es dura. Es decir, tenemos el frente de Marine Le Pen que tiene un 30 y tantos % de votos. Cuando tienes ese porcentaje, le queda muy poco, un 60 y tantos % a todas las demás opciones. Es decir, le queda a izquierda y a derecha. Claro, conseguir un 50%, más de un 50% del 66 es muy difícil. Entonces, lógicamente, la inestabilidad no se puede evitar esta inestabilidad. Entonces, Le Cornu lo que ha hecho ha sido monto un gobierno y pongo a los mismos. Oiga, mire usted, pues entonces no sé por qué dimitió el anterior, ¿no? Entonces, claro, ahí se ve, pues, Macron se ve en una situación pues muy difícil, pero le dice, mira, de aquí al miércoles a ver si consigues hablar con otros partidos políticos para intentar conseguir unos acuerdos de mínimos que permitan gobernar, porque pasa pues como en España, que al final si no tienes votos pues no puedes sacar presupuestos, no puedes hacer leyes y no se gobierna, y no tiene sentido estar en el gobierno si no puedes gobernar. Y ese yo creo que es el problema básico, ¿no? O sea, Francia tiene muchísimos problemas, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que es que con 3,4 billones de deuda, que es más o menos un 115% de su PIB, pues está claro que tiene un estado del bienestar muy elevado y que no puede seguir así, porque al final lo que está generando es un déficit que es prácticamente del 6% y eso va contra cualquier principio, incluso de lo que marca la Unión Europea. Yo no sé al final qué idea va a hacer Le Cornu, pero está claro que es que 40.000 millones que su antecesor dijo que iba de recorte y se ha montado la que se ha montado, cuando lo que necesitaría probablemente serían 100.000 o 150.000, pues lo que está muy claro es que los otros partidos políticos aprovechan la ocasión para decir, pues no, mira, siempre te vamos a decir que no, y entonces alguien le tiene que poner el cascabel al gato. Si tú estás financiando un estado del bienestar astronómico a base de emitir deuda y de tener déficit público, pues al final explotas. Y bueno, pues oye, cuando las barbas de tu vecino veas remojar, pues oye, pon las tuyas a remojar, ¿no? Es decir, que es que lo que no puedes es plantearte digamos, contentar a todo el mundo a base de emitir deuda pública y de endeudarte más. Enseguida comentamos también el tema de qué ocurre con los presupuestos, ¿no? Porque efectivamente, como dices ahora mismo, pues el riesgo de que Francia incumpla los compromisos de déficit con la Unión Europea va en aumento. En lo político, claro, la mirada ahora, todas las miradas se dirigen a Emmanuel Macron. Al principio, cuando hemos conocido la dimisión de Le Cornu esta mañana, se planteaban tres alternativas de ahora en adelante para Macron, que era no
nombrar un nuevo primer ministro, con el riesgo de exacerbar todavía más esta crisis, porque llevamos ya 5 primeros ministros en 2 años. Dimitir o unas elecciones, disolver la Asamblea y convocar unas elecciones anticipadas. Le Pen pide esto último, Mélenchon pide su dimisión y parece que Macron por el momento no está intentando no tocar ninguna de las 3 patas y volver a apostar nuevamente por Le Cornu para ver si se consigue algo, ¿no? Miguel Ángel, sin embargo, ¿cuál sería el escenario más favorable para la política francesa y para los ciudadanos que entendemos que están en una situación de decir, oye, mira, que esto está siendo un cachondeo, hablando mal y pronto? Bueno, el escenario más favorable es el que no se va a dar, que es que se pusiesen de acuerdo. Ya. Pero ese no va a ocurrir. Lo primero, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, las elecciones presidenciales, porque claro, empiezan ya a pedir la dimisión de Macron, las elecciones presidenciales no se producen hasta abril del 27. Primera cosa que lo que hace es que todavía queda un tiempo de inestabilidad muy importante. Probablemente va a haber elecciones y probablemente la derecha de Le Pen vaya a sacar todavía más votos y lo único que vamos a generar es, o que se va a generar, es todavía más inestabilidad. Pero es que Francia no es un país cualquiera, es la segunda potencia económica del euro. Claro. No es lo mismo que esto ocurra en Eslovaquia que ocurra en Francia. Es más, no es lo mismo que ocurra en España que ocurra en Francia. No. Y esto afecta de una manera, esta inestabilidad política afecta indefectiblemente al euro, generando lo que se dice el paradigma invertido, ¿no? Donde entre las curvas de tipos en Estados Unidos y Europa se reflejan determinadas cosas que no tendrían que ver. Es decir, hay una situación extraña, derivada fundamentalmente de la escasa credibilidad política y por lo tanto fiscal que se transmite en la segunda economía del euro y que esto se traslada a todo. Pero es que además estamos hablando de la segunda economía del euro en un momento de convulsión geopolítica que obliga a un gasto importantísimo, no previsto inicialmente, en materia militar. Por lo tanto, si no eres capaz de sacar presupuestos, bueno, como estamos viendo en España, ¿no? Pero insisto, lo de Francia es otro nivel, donde hay que gastarse muchísimo más dinero en un rearme importantísimo, donde no se ponen de acuerdo entre ellos y donde la situación no tiene pinta de cambiar ni para un lado ni para el otro en al menos los 2 próximos años, lo que afecta no solamente a lo que ocurre en Francia, sino se afecta a toda la Unión Europea. Y la situación es muy preocupante y yo no veo ni una salida, porque por supuesto Macron no va a dimitir, venga, eso olvidémonos, no va a haber presidenciales anticipadas, eso que no se le pase por la imaginación a nadie. ¿Puede acabar esto en unas nuevas elecciones? Puede acabar. Y lo lógico que ocurra que es, pues que el partido de Le Pen saque todavía más votos. Y eso no va a generar más estabilidad, va a generar todavía más inestabilidad. Ya ha habido 2 veces donde en unas presidenciales se han tenido que aliar todos contra Le Pen. Sí. Eso, una cosa es en las presidenciales y otra cosa muy diferente es en la Asamblea, que no requiere una sola alianza para un momento puntual, sino que requiere alianzas de manera constante. Y lo que se ha demostrado es que los políticos franceses son tan irresponsables como los españoles. Quizás es que nos vaya en el cuerpo lo latino, porque en Alemania ha ocurrido justamente lo contrario. Es decir, ante una situación de inestabilidad, los 2 principales partidos se han aliado para dar estabilidad al gobierno, a pesar de que uno de esos 2 partidos acababa de perder el gobierno. Es decir, ha tenido la ética, la dignidad y el sentimiento de Estado de mirar qué era lo mejor para el país. Se ve que en Francia no ocurre, igual que no ocurre en España. Entonces, no sé, la situación es muy complicada e insisto, el impacto que tiene en el resto de los países europeos es muy importante. Y no nos olvidemos que aparte de todo esto, tenemos a nuestro principal aliado norteamericano que lo que quiere es que la Unión Europea se destruya. Sí. Es una batidora llena de cuchillas. Sí.
No, no, totalmente. Y Miguel Ángel, por cierto, quería aprovechar, ha hablado Christine Lagarde en esta última hora, justamente hablando del euro. Entendemos que no le han preguntado por Francia, porque hoy ella tenía un discurso cerrado, pero ha dicho que existe una oportunidad única en medio de un panorama cambiante, con tensiones geopolíticas, para crear las condiciones necesarias para fortalecer el papel del euro en el escenario global. Que el euro podría ser más que la moneda de un continente y un símbolo de unidad, y podría convertirse en un ancla global de confianza. ¿Cómo de lejos estamos de eso? No lo había escuchado, pero se ha metido, algo lo ha sentado mal en la comida. O las pastillas o algo. O sea, vamos a ver, Christine Lagarde se caracteriza por ser una política en un puesto técnico. Y además sin una gran experiencia previa. No nos olvidemos que con Sarkozy, Christine Lagarde fue la ministra de Finanzas, a la que, por cierto, le hicieron bastante poco caso, de ahí dio un salto debido a las movidas que había habido en el Fondo Monetario Internacional, acabó allí, y ahora, por arte de birloque, se ha situado en el puesto más técnico que existe en toda Europa, que es el Banco Central Europeo. No entiendo que ahora mismo lo que hay es una inmensa disputa entre dos monedas o dos zonas geopolíticas por la implantación de la moneda digital, que obviamente, como yo digo siempre, es verdad todo lo que se dice de control y todo, sí, pero es que lo van a implementar los chinos. Como no lo implementemos el resto, al final los usos y costumbres tienen muchísimo peso en la economía. Claro, y pero lo que no Miguel quiero es Ángel, acabar utilizando la moneda china. Que no me quiero ir mucho por las ramas, ¿no? Pero mientras China apuesta por el yuan digital y nosotros por el euro digital, Estados Unidos está apostando por otro modelo, por las CBDC. Vale, aquí en lo de Estados Unidos yo creo que tiene una lectura completamente diferente, y no es una lectura económica, sino un interés particular del presidente o de la familia del presidente, que están muy implicados en empresas de criptos, con lo cual no le interesa bajo ningún concepto la implementación de una moneda digital. Perdón, nacional. he dicho CBDC, yo quería decir stablecoin. Miguel Ángel, lapsus, he dicho CBDC, quería decir stablecoin. Sí. Sí, es lo que están intentando implementar, me da igual. Sí. Es decir, lo que no quieren bajo ningún concepto es que haya una moneda de control nacional basada en blockchain, que al final de cuentas es lo que tienen el yuan digital. Sobre el soporte, el resguardo de valor y todo eso sería otro discurso completamente aparte que están llevando ahí los chinos. Pero lo que no se puede permitir, porque al final China, no nos olvidemos, es el mayor exportador del mundo, al implementar su moneda y salirse del sistema SWIFT, lo que va a conseguir por tamaño es que su moneda esté en el mercado. Si no tenemos una moneda del mismo tipo que la contrarreste, los usos y costumbres llevarán a que se implemente, y eso es lo que no se puede permitir. Pero esto daría para muchísimo, es decir, esto es una parte gorda de todo lo que yo estoy investigando, y es muy importante, pero por eso los Estados Unidos no quieren, pero no por eso. Lo que no quieren es porque tiene el presidente otro tipo de intereses, porque ya en la administración anterior, la vicepresidenta, por corto tiempo, pero la vicepresidenta de la Reserva Federal entró para la implementación del dólar digital. Esto tiene una lectura muy interesante, efectivamente, Miguel Ángel. Lo que pasa que da para mucho, no podemos resolverlo en algo tan escueto, pero bueno, quería comentar contigo porque, claro, justamente Christine Lagarde, pues como decía, ha hablado en ese marco de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, y bueno, me parecía curioso también comentarlo mientras hablábamos de Francia y el euro. Miguel, volviendo a Francia y al tema presupuestario. Claro, ahora la pregunta es qué ocurre con el presupuesto. Como bien habéis indicado, estamos hablando de la segunda mayor economía de la eurozona. Parece que este nuevo movimiento de última hora de Macron de solicitarle a Le Cornu esas ultimísimas conversaciones va en línea de garantizar estabilidad por la parte económica, sobre todo el poder sacar adelante esos presupuestos de 2026 que se presumían que pudieran ejecutarse o al menos planificarse apenas dentro de unos días, una vez formado este gabinete de gobierno. Ahora la cuestión es, ¿realmente esta maniobra de última hora podría encauzar esos presupuestos?
Bueno, para encauzar los presupuestos, primero se tiene que poner de acuerdo en quién forma el gobierno, ¿no? Es decir, que lo que tampoco podemos es plantear el tema desde el punto de vista de que, bueno, que se aprueben los presupuestos. Los presupuestos al final hay que ejecutarlos. Los presupuestos son un indicador de lo en que se va a gastar el año siguiente y dónde van a proceder los ingresos. Está claro que los presupuestos son una consecuencia directa de pues la idiosincrasia de los que estén en el poder y de los acuerdos que se tomen. Si no se llegan a unos acuerdos para formar gobierno, el presupuesto no tiene sentido, no es lógico, ¿no? Lo bueno que tienen en Francia es que cuando ven que tienen estos problemas se dimite. Aquí en España, por ejemplo, vamos ya por nuestro tercer año y da lo mismo, que gobernamos sin presupuestos. Pero es cierto, y lo ha comentado Miguel Ángel antes, que en el año que viene va a ser bastante complejo el tema de los gastos de defensa, la situación que hay de cara a Rusia, luego, bueno, pues los enormes déficits que se producen, ya no solamente en España y Francia, en todos los países. Realmente Europa necesita estabilidad y Francia efectivamente es la segunda economía de la zona euro, no tiene sentido Europa sin Francia. Entonces, claro, lo que no puedes hacer es que si estás con un déficit del 6% y encima no eres capaz de formar gobierno, no eres capaz de tener presupuestos, pues evidentemente tenemos un problema grave todos los europeos. Francia no puede estar en esa situación. Que sea España, que es menos importante y que, bueno, pues ya estamos hasta acostumbrados, vale, pero Francia no. Francia necesita tener, por lo menos hasta las elecciones presidenciales de abril del 2027, Francia necesita una mínima estabilidad y llevan ya 5 presidentes de gobierno. No tiene sentido. No, desde luego. Es que lo decíamos antes, ¿no? Macron ha tenido en estos 2 años 5 primer ministros. Desde luego esta es la imagen totalmente contraria a esa estabilidad que ambos indicáis, ¿no? Unos presupuestos que veremos, citabas el caso español, que nosotros lo que hacemos es, bueno, pues ir prolongando, ¿no? Vamos a estirar, vamos a mantenerlos. En el caso de Estados Unidos pasa todo lo contrario, no tenemos presupuestos, cierra todo. Enseguida comentamos este 6º día de cierre de gobierno federal en Estados Unidos, pero antes vamos a hacer una brevísima pausa. Radio Intereconomía. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. La Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas viene cargada de grandes citas. Y el sábado 11 de octubre se lidiarán los legendarios toros de Victorino Martín. Consigue ya las últimas entradas disponibles en las-ventas.com. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad. Muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola, gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
Actualidad geopolítica en Visión Global. Actualidad geopolítica en la recta final de esta tertulia. Hemos hablado de la situación de crisis política en Francia y vamos al cierre de gobierno en Estados Unidos. Miguel Ángel, un cierre que, como decimos, encamina ya su 6º día. Importante lo que pueda ocurrir esta noche porque el Senado se prepara para votar por 5ª vez sobre un proyecto de ley provisional para mantener el gobierno al menos abierto hasta el 21 de noviembre. Pero claro, estamos viendo que demócratas y republicanos han convertido esto en un auténtico campo de batalla, una batalla por ganar el relato y ver quién es el culpable real de un cierre que los republicanos dicen que era evitable. Por tanto, ¿qué expectativa debemos manejar respecto a que esta noche se consiga un consenso? Pues complicada, porque yo creo que se están demostrando allí la poca capacidad o ganas de negociar que realmente tienen. Y aquí se le está pasando una factura importante. Y además, curiosamente, si te pones a analizar cuáles son los estados más afectados, realmente son 3, que son Mississippi, Georgia y West Virginia, y curiosamente 2 de ellos tienen senadores que van a la reelección. Estamos hablando de que ahora mismo los republicanos cuentan con 53 senadores. Deberían de perder la mayoría absoluta para perder el Senado, es decir, no le valdría un 50-50, lo seguirían manteniendo. Entonces es muy importante para los demócratas el grado de daño que lleguen a hacer a los republicanos. Al país eso yo creo que les importa 3 pitos. Se está llegando a hablar de que por cada día de cierre del gobierno, la caída o el daño al PIB es un 0,1, es una verdadera barbaridad. Y esto es muy importante, sobre todo cuando empecemos a ver que determinados datos críticos para la economía se retrasa su publicación. Como ¿Qué tontería puede parecer esto? Efectivamente, y entonces esto lo que va a generar inmediatamente es una desconfianza en la economía y en el gobierno, provocando que lo que Trump más quiere, que es bajar a toda costa el coste de la deuda, que obviamente lo debería querer todo americano, pues lo va a terminar pagando. Trump no quiere negociar, está dispuesto a pagar ese peaje, pensando de que le va a beneficiar de alguna u otra manera, y yo no sé si al final esto beneficiará a los republicanos o a los demócratas. A quien va a perjudicar clarísimamente es a muchísimos norteamericanos que están afectados. Es decir, ahora mismo algunos trabajando sin cobrar, otros están con suspensión de empleo, pero es que la siguiente etapa que va a producirse en escasos días son despidos. Sí. Y luego esto va a generar la transmisión a los mercados financieros, dado todo este batiburrillo de efectos colaterales, va a generar sin lugar a duda una volatilidad en los mercados financieros que van a verse por la aversión al riesgo de los inversores. La cosa no es como otras veces que se ha visto que intentaban llegar a un acuerdo y que el acuerdo no lo conseguían. Yo lo que estoy percibiendo ahora mismo es que la idea es que no haya un acuerdo. Obviamente esto viene derivado por el tema de que se necesitan, en este caso, no porque sea una norma legal, sino por la norma procesal de filibusterismo, necesita 60 y ellos tienen solamente 53, es decir, les quedan 7 escaños o 7 senadores demócratas que no les va a hacer nada fácil conseguir en este aspecto. Miguel, nos estaba citando ahora Miguel Ángel el impacto económico, por ejemplo, que puede tener sobre el PIB, un recorte del 0,1% por cada día de cierre. Sabemos ya esas suspensiones. Efectivamente, Donald Trump, además, por meter presión, ha dicho que se van a producir despidos masivos en medio de esos grandes recortes prometidos. ¿Cómo afecta también, por otro lado, ese cierre, Miguel, a la confianza de los inversores, mercados de crédito o la percepción internacional sobre la economía estadounidense? Que se han producido en otras veces, estos siempre han sido temporales, ha sido cosa de días. Entonces, en principio,
principio los mercados yo creo que están a la expectativa, dicen, bueno, oye, en principio esto se debería arreglar en pocos días. Evidentemente, como indica Miguel Ángel, a lo mejor este es diferente, porque claro, es que está Trump ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que Trump ha entrado como un elefante en una cacharrería, ha pasado el rodillo a todo el mundo, ha conseguido mayorías en el Senado y en el Congreso y en el Supremo, en todos los sitios tiene mayorías. Con lo cual, bueno, pues yo creo que ha dicho, aquí estoy yo, soy Dios y se hace lo que yo digo. Y yo creo que los demócratas se han agarrado a lo único que podían, que es precisamente esto, ¿no? Es decir, bueno, como hace falta una mayoría cualificada de 60, pues entonces no lo tenéis. Pues entonces aquí bloqueamos y hacemos que haya malestar y que haya problemas. Claro, ¿esta situación se puede mantener mucho tiempo? Pues es difícil, porque al final lo que sí es cierto es que si empieza a haber despidos y afectan a, yo que sé, a 500.000 de funcionarios o mucha gente, pues eso al final crea un caldo de cultivo bastante malo que puede incluso afectar a los demócratas. Es decir, mira, que sois los culpables de que yo no cobre, de que yo no tenga trabajo, de que me despidan. Yo creo que los demócratas están tensando un poco la cuerda, pero sí pienso, que quiero pensar por lo menos, que en los próximos días, no sé si mismo, deberían un poco sacar lo que puedan de Trump, de tal manera que al final, bueno, pues puedan las cosas volver a la normalidad. Los mercados, evidentemente, si esto siguiera durante tiempo, pues al final lo notarían, claro. No normal. Una cosa son las expectativas, que es con lo que están trabajando ahora, son unos pocos días, y otra cosa es que hubiera un tratamiento permanente durante semanas. Pues ahí, evidentemente, estoy convencido, efectivamente, los mercados les afectaría el PIB y a todas las magnitudes macroeconómicas americanas. Pues nos quedamos con ese análisis. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muchísimas gracias a ambos. Un fuerte abrazo. Sí, gracias a vosotros. Igualmente, Encantado. muchas gracias a todos. Adiós.